Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes que nada, quiero dar las gracias a todas las personitas que me siguen en Facebook. Algunas vinieron a YouTube por Facebook, otras me siguen en YouTube y en Facebook, otras solamente me siguen en Facebook y no van a ver esto seguramente. Pero acabamos de llegar a 1 millón de seguidores en Facebook. Estoy súper contenta. Creo que esta página la abrí hace como 2 años apenas y en 2 años llegamos al 1 millón. No sé qué está pasando aquí en YouTube. No es cierto, YouTube en general creo que es más difícil crecer. Aprovecho para decirles, si no están suscritos aquí a mi canal, por favor suscríbanse. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y bueno, lo que quería decir es muchísimas gracias a toda la gente que me sigue en Facebook, a todos los que me siguen por acá y que están todo el tiempo pendientes de mi contenido. Lo agradezco muchísimo y estoy muy contenta. Muchas gracias. Y bueno, en el video de hoy se me ocurrió con el tema del caso del convento de Cami, que fue el video, creo que fue el video que subí el 30 de octubre. A raíz de que ella compartió su historia, han salido muchas personas a compartir sus experiencias. Entonces, de eso va a ser este video. Vamos a ver estas experiencias que han ido compartiendo, que supongo que van a ser en la misma temática, ya sea de convento, exorcismos, posesión o algo así. Vamos a empezar con esta historia de Camila Fernanda. Su cuenta es @_darkness. Siempre les dejo todos los links en la descripción por si quieren ir a checarlos. Esta historia la subió el 28 de octubre y dice: parte 1 de mi experiencia estando poseída. Yo vi un comentario en algún lugar en TikTok, en algún video que estaba relacionado con el convento y Cami, y alguien decía: la historia de Camila Fernanda es mucho peor. Así que vamos a ver. Aquí les voy con la parte 1 de mi experiencia, lo que yo viví cuando me hicieron mis liberación, exorcismo, como ustedes lo quieran llamar. Primero que todo, quiero partir diciendo que yo siempre he sido una persona muy sensible en los temas paranormales. A mí desde pequeña me pasaban cosas en la casa donde yo vivía, veía cosas, me tiraban de los pies y puras cosas brígidas. Mi mamá en ese tiempo, cuando a mí me pasó eso, ella era una persona muy creyente, muy evangélica y todo lo que tenga que ver con la iglesia. A mí esto me pasó en el año 2013. Bueno, principalmente fue un día que yo salí con unas amigas y yo iba en segundo medio. Según mi mamá, a mí me echaron algo en mi trago, cosa que yo no sé en qué momento habrá sido porque yo siempre tuve mi vaso y todo yo. Según mi mamá, me drogaron. Según los pastores y toda la gente que me vio en ese momento, yo estaba poseída. Eso. La verdad que a mí no me gusta nombrar lo que yo tenía porque me da mucho miedo, mucho miedo. Entonces siempre intento omitir su nombre o decirlo de otra manera. Bueno, esa noche yo llegué ebria a mi casa, le conté a mi mamá cosas que a mí me habían pasado tiempo atrás, pero que mi mamá prefirió obviamente no creer. Y eso hizo que a mí yo me sintiera peor todavía. En el estado en el que estaba y que mi mamá no me creyera fue algo horrible. Mi mamá se enojó conmigo y me mandó a acostarme. En ese tiempo dormía en una litera. Yo dormía en la cama de abajo y mi hermano dormía en la litera, la cama de arriba. Esa noche, a los pies de mi cama, yo vi Al diablo, ¿no? así, tal cual. Vi sus ojos, vi su mirada. Era una mirada así tan con odio, era una cosa totalmente horrible. Y me empezó a decir que me iba a buscar. Empezó a decirme que me iba a buscar y que me iba a buscar y que me iba a buscar. Era lo único que a mí me decía. Yo en ese momento, desde ese momento de cuando yo lo vi, mi mamá me cuenta porque yo después ya no me recuerdo. Ella fue a verme a la pieza, a ver cómo yo estaba, si estaba durmiendo, estaba despierta. Yo estaba sentada en mi cama, mirando fijamente a los pies donde estaban los ojos, estaba mirando a él fijamente y yo tenía mi mirada perdida
Yo no parpadeaba y yo lo único que le decía a mi mamá era que ahí estaba y le apuntaba a los pies de la cama. Mi mamá en ese momento no sabía qué hacer, me sacó de la pieza y me llevó a la pieza de ella. En ese momento fue cuando yo ya... horrible. Ella me cuenta que me tiraron en la cama y a mí se me empezó a aparecer en las fotos que estaban colgadas en la pieza. Habían cuadros encima de su cajonera, su closet. Habían cuadros de nosotros, fotos de nosotros, y ahí se me aparecía. La verdad es una imagen que yo siempre he querido borrar de mi memoria y si yo pudiera lo haría. Pero es algo que está ahí. Después de que pasó eso, esa noche, mi mamá empezamos a dormir en la pieza de ella. Dormíamos en una cama grande, dormía yo, dormía mi hermano menor, dormía mi hermana que en ese momento tenía como 5 meses más o menos, porque esto a mí me pasó como en julio del año 2013. Mi hermano menor tenía como 9 años, mi otro hermano tenía como 16 y mi hermano mayor no me recuerdo. Dormimos todos en la cama de mi mamá. Mis hermanos tiraron un colchón a los pies de la cama para cuidarme porque no sabían lo que yo iba a hacer. No sabían. Mi mamá, el más miedo que ella tenía era que yo me fuera a suicidar. Yo en todo el tiempo que estuve así, yo no soñaba, yo no hablaba, yo no parpadeaba. Al único momento en el que yo podía cerrar mis ojos era cuando yo iba a dormir. Pero yo al dormir, yo no soñaba nada, era todo negro y era todo, la verdad, muy horrible. Al día después de esa noche, fue una tía a mi casa que ella igual es muy creyente y muy evangélica. Estábamos en el sillón, en el living. Yo en ese momento usaba como estos collares, los chokers, esos que se usaban así como bien pegaditos al cuello. Y se hizo presente nuevamente en mí. En ese momento a mí me empezaron a ahorcar, horrible, se me hundía completamente el cuello, me ahorcaban y se me aparecía en los cuadros que estaban colgados en mi casa. En ese momento mi tía y mi mamá me afirmaron, me agarraron, intentaron orar y yo, aparte de eso, yo, al menos de ese día, yo ya no tengo recuerdos. Yo no me recuerdo nada de eso. El otro recuerdo que yo tengo de cuando yo sí era yo, fue una vez que fuimos a una feria, allá donde yo vivía. Fuimos a una feria y no sé si ustedes han visto la película del exorcismo de Emily Rose. En una parte donde ella está en la universidad, está en clases y empieza a ver muchas cosas y sale arrancando. No sé si la han visto esa parte. Yo no podía ver a la gente. Me pasaba exactamente lo mismo que lo que pasa en esa película. Es exactamente lo mismo. Yo no podía mirar a nadie a los ojos. Yo miraba a alguien a los ojos y se me aparecía en ellos, en toda la gente. Y yo lo único que hacía, ese fue el peor día de mi vida. Tuvimos que ir porque fue tanta como la presencia, por decirlo así, que yo no soporté. Bueno, después de lo que pasó esa vez en la feria, yo no tengo ningún tipo de recuerdo de lo que pasó después, no lo sé. Esto ya son cosas que me cuenta mi mamá porque los minutos que yo tenía de lucidez siempre se me volvía a aparecer y yo volvía de nuevo a estar así. Bueno, un día fueron 2 pastores a mi casa
a obviamente intentar ayudarme y sacarme esto de mi cuerpo. Yo estaba recostada y mi mamá me dice que ellos empezaron a leer la Biblia y yo en ese momento empecé a leer la Biblia con ellos. O sea, yo era como que yo me sabía la Biblia de memoria y la iba leyendo junto con ellos. Cuando ellos terminaron de leer lo que estaban leyendo, a mí me empezaron a ahorcar. Yo no tuve estos como que se te quebran los huesos, que te desdoblas y cosas así súper... No, yo no viví eso. A mí lo único que me hacían era que me ahorcaban y los únicos dolores que yo tenía eran de mi pecho, de mi cuello, porque siempre después de eso me quedaban las manos marcadas, y de mis brazos y piernas porque a donde me intentaban afirmar para poder controlarme. Después de eso, de lo que pasó con los pastores, yo ya no tengo memoria. Sí me recuerdo de una vez que, según yo ya estaba bien. Había pasado más de un mes que yo estuve así y según yo me estaba sintiendo mejor. Estaba haciendo un trabajo del liceo en el comedor cuando llegó mi hermano con un amigo. A este amigo le vamos a llamar Juanito. Yo en ese momento aún estaba sensible, yo creo espiritualmente, no sé la verdad. Yo sentí la presencia de él en Juanito. Yo me recuerdo, bueno, lo único que yo me recuerdo fue que yo llamé a mi mamá, le grité a mi mamá y a mi hermano y me fueron a buscar al comedor y ya yo ahí no tengo memoria. Mi mamá me dijo que me tiraron en la cama, me tuvieron que afirmar de piernas, de brazos, mi mamá a un costado mío orando, leyendo la Biblia y a mí me ahorcaban. Y una vez que se me pasó eso, yo le dije que Juanito andaba trayendo, y desde esa vez yo nunca más en mi vida he vuelto a ver a Juanito. Después de ese episodio ya nuevamente no tengo recuerdos. Después tengo recuerdos de cuando iba otro pastor, porque iban muchos pastores a verme a mi casa, y él me enseñó un libro de, no sé, la verdad no me acuerdo mucho de qué era el libro, pero tiene que haber sido bíblico, obviamente. Me tuvieron que enseñar a hablar nuevamente, porque yo, bueno, hasta el día de hoy yo tengo mi mandíbula trabada, porque estuve, como les dije, cerca de un mes, más de un mes, que yo no hablaba, entonces mi mandíbula se me trabó. Lo otro que yo viví en ese tiempo, yo lo único que comía, o que tomaba, por decirlo así, era café caliente, hirviendo. Era de que mi mamá, no sé, ponía el hervidor ya se apagaba, me echaba el agua en mi taza y yo me la tomaba. Con las comidas era lo mismo. Cuando yo intentaba comer, todo tenía que ser hirviendo. ¿Por qué? No lo sé. Y bueno, yo la verdad no tengo memoria, no sé en qué momento volví a ser yo, no sé en qué momento sacaron esto de mí, no tengo ningún tipo de recuerdo. Pero sí, después de todo eso que me pasó, mis pesadillas aumentaron. Todos mis sueños son en la casa donde a mí me pasó eso. Siempre soñaba que una señora me iba a tirar de los pies. Y la razón por la que soñaba con esa señora, bueno, mi mamá me contó que esa casa la hicieron con restos de otra casa antigua, de un campo. Entonces me dijo que quizás era la señora, la dueña de esa casa, la que a mí me molestaba, porque según mis recuerdos era una señora así como súper antigua,
de pelo blanco, moñito, su falda y esos chalecos como tejidos que usaban antes. Después de eso me empezaron las parálisis de sueño y era una cosa súper horrible porque cuando yo sentía que me iba a dar la parálisis de sueño, yo sentía, bueno, yo estaba acostada durmiendo, pero yo sentía el peso de lo que sea que haya sido que quería, no sé, molestarme. Yo sentía el peso en la cama. Sentía el peso cómo se iba acercando y subiendo por mis piernas. Y yo, en esos momentos, lo único rezaba, oraba y solo una vez logré ver lo que estaba molestándome. Después de eso no lo volví a ver nunca más y mis parálisis de sueño disminuyeron. Hasta el día de hoy, después de que yo vi eso, no me han vuelto a dar parálisis de sueño. Pero era una sensación horrible el hecho de sentir cómo iba eso acercándose, subiendo por mi cama, hasta estar completamente uno inmovilizado y sin poder moverse, sin poder hablar y solo viendo lo que estaba pasando como a tu alrededor. Voy a hacer este video aclarando varios puntos, varias dudas y varias preguntas que se repiten en mis videos anteriores. Primero que todo, yo no busco que me digan si me creen o no lo que yo les conté. Es una experiencia que es real, yo la viví, la experimenté y es algo pero totalmente traumático para mí. El solo hecho de haberlo contado. También quiero decir que yo no conté mi historia para yo colgarme de la historia de la otra niña que cuenta lo que le pasó en el convento. Como dije en el primer video que subí, el haber escuchado su historia hizo que quizás yo quisiera contar la mía. En el tiempo que a mí me pasó eso, yo no tenía tatuajes. Yo empecé a tatuarme después de los 17 años. También empecé a tatuar en el 2019 y yo encuentro que eso, los tatuajes y mis uñas no tienen nada que ver con lo que a mí me pasó. Si en algún momento me confundo con contar una cosa y después con otra, es que la verdad para mí es algo realmente traumante. Que ni siquiera se lo deseo ni a mi peor enemigo, nada. Lo otro, yo aún experimento esas cosas después de lo que me pasó. Una de las cosas que a mí más me causa espanto, la verdad, es que yo hasta el día de hoy, yo veo personas fallecidas. Me ha pasado ya en varias oportunidades. Además, es gente que quizás en algún momento de mi vida yo conocí o algo así, ni siquiera de amistad ni nada, que se me aparecen. Yo la verdad siempre digo así como, hoy pero los veo y yo digo, pero si esa persona ya está fallecida, ¿por qué está ahí? Lo otro que les quería decir, yo no soy Cristina, no soy la niña de la que habla Cami en sus videos, tampoco soy esa monja o lo que sea que a ella la trataba mal ni cosas así, no lo soy. Al día de hoy, en donde yo vivo, acá con mi pareja, acá también pasan cosas. Acá en esta casa fallecieron 3 personas, una familia, su hijo. La verdad no sé muy bien cómo fue la historia de ellos, qué fue lo que les pasó, pero sí a mí se me aparecen acá, yo los he visto, sobre todo el hombre es el que más molesta. A la señora también la he visto y el lugar donde yo grabé el video anterior es en una casa que está al lado de esta casa, que esa casa acá la usan de pool. Cuando yo grabé ese video, la verdad que a mí me molestaron demasiado, veía cosas y por eso quizás me distraía. Otra de las preguntas que me hacían harto después de lo que me pasó, yo sí fui a la iglesia, estuve yendo mucho tiempo, pero yo al ir a la iglesia me sentía incómoda. Dejé de ir, mi mamá también dejó de ir. Y eso no quiere decir que yo no crea en Dios, que yo no sea una persona creyente. Yo sí creo en Dios y no sé, lo que me pasó fue muy feo. Ok, hay varias cosas que quiero mencionar. Número 1, en el segundo video, en la parte 2, al principio se escucha un ruido que yo... Lo primero que pensé es que era como un zumbido de una mosca muy cerca de la cámara del micrófono que estaba grabando su voz. Luego, como duró mucho tiempo, pensé que igual era alguien podando pasto o algo así, pero no estoy segura, se me hizo raro, siento que
Podría ser como una señal de algo oscuro, tal vez. Luego en la tercera parte varias veces se escucha como un sonidito raro, como no sé si gutural, pero como si fueran unos medio quejidos. Sí, sonidos como hechos con la garganta, no sé, un ruido ahí rarillo. Se escucha varias veces en el video y se escucha como de alguien detrás, o sea, cerca de la cámara, que supongo que es su celular, cerca del celular. Ahora, mucha gente en los comentarios está mencionando que se nota que tiene como una mirada extraña, tal vez apagada, como que mucha gente en los comentarios sospecha que tal vez siga teniendo algo, porque también ella menciona que se siente incómoda entrando a las iglesias, que sí es creyente y que sí está, digamos, cerca de Dios, pero no puede entrar a una iglesia sin sentirse incómoda. Entonces mucha gente también está diciendo, eso es muy raro. Si no tuviera nada, no tendría por qué sentirse incómoda en la iglesia. No sé, yo no voy a decir que sí, sigue poseída, necesita ayuda, un exorcismo, porque yo no soy experta en el tema y no soy nadie para decirlo, pero sí se me hizo un poco raro eso, que aunque sí es creyente no pueda ir a una iglesia sin sentirse mal, incómoda. Otra cosa que me gustaría mencionar es que no hay por qué comparar su caso con el de Cami, y me refiero en un modo negativo. Yo, por ejemplo, podría resaltar que en los dos casos tienen algunas semejanzas, por ejemplo, lo de ver caras demoníacas en las personas, pero también son casos completamente diferentes, empezando simplemente por el hecho de que Cami no fue la persona poseída en su historia y Camila Fernanda sí. Entonces son casos muy diferentes desde perspectivas diferentes y los dos me parecen muy interesantes y muy reales, la verdad. Me llamó la atención que realmente haya gente que crea que por tener tatuajes o por tener ese diseño de uñas que tenía como la cara de Ghostface, que esa pudo haber sido la razón por la que le pasó esto. Uno, pues ella aclaró que ni tenía tatuajes, ni tenía esas uñas, ni nada en ese momento, hace muchos años. Y dos, aunque así fuera, no tiene nada que ver. O sea, el tener esos diseños en las uñas y tatuajes no la hace estar más cerca de la oscuridad, por decirlo así. Entonces, pues quisiera saber ustedes qué opinan de este caso. No olviden dejarlo en los comentarios. Me pareció muy fuerte esto de que ella veía la cara de este demonio o del diablo, como ella le dice, en las fotografías, como que se le aparecía en todas partes. No sé, eso me pareció muy fuerte, pero bueno, los leo en los comentarios. Ahora vamos con la historia de Segui. Es @Segui_Nelson Tats. La subió igual el 28 de octubre y dice: quedamos mínimo como un múltiplo. Yo le creo a la niña de la historia del convento porque yo vi un exorcismo de la religión católica y esta es mi historia. Pasa que yo estudié en un colegio católico mucha parte de mi enseñanza escolar y me bauticé cuando era grande, como en quinto básico, pasé la primera comunión porque mi familia es atea. Y me bauticé con el cura de mi colegio, que también trabajaba en otra iglesia. Y yo me bauticé en esa iglesia y asistía a las misas constantemente. Entonces como que era mi iglesia. La cosa es que un día mi profe de religión, íbamos como en séptimo básico, y nos dice como que estábamos viendo todo esto como los misterios de la iglesia, creo que se llaman, que son como las maravillas que ha hecho Jesús. Y bueno, en esa materia como que el profe era súper amigo del cura de mi colegio. O no sé si súper amigo, pero era como el profe de religión, el cura, como me imagino que se llevaban bien, no sé. La cosa es que el profe nos invitó a una misa de sanación, que era en la otra iglesia, no en la iglesia de mi colegio. Y como que a cambio, si uno iba a esa misa, te iban a poner un 7 en religión. La cosa es que ya, y todo partió mal, porque igual es como raro que te chantajeen para ir a una misa. Pero bueno, nosotros íbamos en séptimo básico, no teníamos la capacidad de cuestionar esa decisión o nada. Y yo, como era mi iglesia a la que yo también iba, dije como, ya, obvio que voy, ¿cachai? Como yo full creyente y toda la bola. Y dije como, obvio que voy. La cosa es que yo y como 5 compañeras más fuimos. Y la cosa es que yo casi como, ay sí, esta es mi iglesia, como aquí les presento mi iglesia. La cosa es que ya pasamos, nos sentamos
y era una misa de sanación. Para los que no saben lo que es una misa de sanación, es como una misa donde te imponen las manos, donde se hace mucha rogativa como en comunidad por el bien de las personas que van como a pedir, no sé, si están como enfermos o tienen un familiar enfermo, como que llevan a ese familiar, le imponen las manos y cosas así. La cosa es que ya nos pusimos, todavía no empezaba la misa, y de repente empezó la misa y abren la puerta del templo. Era de noche porque era en invierno parece, pero me acuerdo que era de noche y como tarde noche, y de repente entran como 5 hombres afirmando a una mujer de todas las extremidades, y la mujer se retorcía así como de una manera, como decía esta niña del convento, como unas maneras inhumanas, ¿caché? Como no posibles en la realidad. Y como que gruñía a la niña así. Y nosotros así como, tío, ¿qué está pasando? Como diciéndole al profe. Y como el profe nos dice como, no, es que a ella le van a hacer un exorcismo. Y nosotras así como, onda, mirándonos con una cara de como, qué wea, qué chucha está pasando, ¿cachai? Ya, bueno, la cosa es que nos quedamos y como que ya empezó la misa y como que empezaban a cantar, y como que en esa misa se canta mucho, como que son los rezos como que dan las buenas energías para que la gente se cure, y como que se entra en una especie de trance, no sé. Y a esta persona, a la persona poseída, la sentaron adelante, como al otro lado de la iglesia, no sé, pongamos que eran 3 corridas de banca. Nosotros estábamos en la corrida de más a la derecha y estaba en la primera fila de la corrida de más a la izquierda, adelante. Y si mal no recuerdo, habían 2 curas. Uno que llevaba la misa y el otro que era el padre que a mí me bautizó, que es exorcista, aprobado por el Vaticano. La cosa es que como que el profe nos dijo que no miráramos a la persona poseída porque como que, no sé, nos dijo como no la miran a la cara. No sé cuál habrá sido la razón, tal vez como que íbamos a ver algo extraño, no sé. La cosa es que... bueno, el padre, que era el padre que me bautizó, que no vamos a decir nombre obviamente, pero ya, ese padre como que abrió un libro que yo ahora sé que era como el libro de los exorcismos, y le decía como rezos a la persona endemoniada, y la tipa lo insultaba, pero como con una voz como, no de mujer, era como una voz como gutural, como una voz que tú sabes que no es de este plano, ¿cachai? Como rasposa, pero como una voz que tú decís como, esta voz no es humana. Y lo insultaba y le decía insultos varios, y como que cada vez que le tiraba agua bendita, como que se retorcía la tipa así como... Era muy de película de terror, bueno, era muy surreal la wea. Y la tipa como que se retorcía y le insultaba. Y como que las señoras de ahí mismo de la iglesia nos decían como, sigan cantando. Y nosotros así como, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y bueno, así. Y a mí me pasó, obviamente todo, bueno, una niña de 7º básico, mirando así como, bueno, ¿qué está pasando? Y yo como que crucé miradas con esa persona. Y... bueno, juro que esa persona solo le faltaba dar vuelta a la cabeza en 360 grados. No sé cómo supo que yo la estaba mirando y dio vuelta la cabeza como para atrás y me miró así, fijo. Y yo así como, oh, qué chucha. Y como que me dio mucho miedo y me puse a rezar. Y mientras parece que seguía pasando la misa, pero yo no tengo ese recuerdo. Yo solo me recuerdo de estar como pendiente de lo que estaba pasando como en el exorcismo. Y bueno, así pasó toda la misa, nosotros cantando, y hubo un momento en que se puso muy denso, como que la tipa insultaba mucho y gritaba como de sufrimiento, pero era como unos gritos como no humanos, ¿cachai? Era como otra voz, y gritaba así, y yo me acuerdo que con mis compañeras nos pusimos a llorar, cuando estábamos muy impactadas, era una situación muy fuerte. Y me acuerdo que, para hacerla corta, como que... ya terminó la misa y a esta persona se la llevaron atrás del altar. No como atrás del altar como literalmente, sino como, ¿no ven que hay un altar en las iglesias católicas y después hay unas puertitas que es como donde los curas se preparan, ¿cachai? Como antes de salir a la misa, como que se la llevaron para allá a la persona. Y nosotros todavía no salíamos de la iglesia y se escuchaban unos gritos así como ¡ayuda! ¡Ayúdenme! Como unos gritos así como onda del inframundo, weón.
Y como que decía, como, no hay Dios. Y la wea, así como, onda, como, bueno, yo me imaginé lo peor, así como, casi que estaban torturando a esta mujer, ¿cachai? Y la cosa es que nos fuimos y salimos todas con una cara de impactada para la cagada, ¿cachai? Y, y nuestros papás, como de todas mis amigas, o mis compañeras y yo, nos estaban esperando afuera. Y como que todos quedaron así como, onda, ¿qué pasó? ¿Por qué están todos con esa cara? Como, ¿qué onda? Y nosotras así como llorando, tiritonas, contándoles como, no, es que llevaron a una persona en el exorcismo, en la cuestión. Y como, pa' la cagá, pa' la cagá, pa' la cagá, weón. Y todos los papás así como, qué chucha. La cosa es que obviamente al otro día quedó la cagada en el colegio, los papás reclamando que cómo se le ocurría al profesor de religión llevarnos a nosotras a una misa donde hubiera un exorcismo. Yo no sé si el profe sabía de que iba a haber un exorcismo ahí o simplemente fue mala cueva, ¿cachai? Yo no tengo idea, pero fue una experiencia horrible. Y la verdad, yo crecí toda mi vida como diciendo como, ah, sí, yo vi un exorcismo. Y como que mi familia atea me decían como, no, ya puede que haya sido una persona con esquizofrenia, una persona como enferma de la cabeza, entonces por eso se comportaba así. Y las personas como que son muy creyentes, eso lo atribuyen a que, a que puede estar endemoniada, pero en realidad ya no estaba endemoniada. Y la wea. Y cuando yo vi esta historia de la chica del convento y lo describió, como todo lo que pasaba, y yo dije, bueno, yo viví esta misma wea. Donde viví esta misma wea. No viví alucinaciones ni visiones, porque me imagino que esta chica como que debe tener como un don. Pero de que cuando ella describía cómo era el exorcismo, bueno, les juro por mi vida, que era exactamente igual. Así que eso, yo le creo 100% porque yo también viví un exorcismo. Y son así. En la iglesia católica. Porque en las iglesias evangélicas como que siempre pasa también parece. Pero en la iglesia católica no tanto. Pero cuando pasa, es del terror. Ok, ella hizo otro video respondiendo preguntas, así que vamos a verlo también porque igual y ahí encontramos más información. Alguien le preguntó, oye, ¿y recuerdas su rostro cuando te miró? Porque la niña del convento comentó que esa persona tenía los ojos negros y así. ¿Tú viste o recuerdas más detalles de sus ojos? Vamos a ver. Mucha gente ha comentado y han preguntado cosas que creo que debo responder en video porque las palabras no son suficientes en un comentario. La primera es, ¿de verdad pasó? Sí, de verdad pasó. Yo lo cuento tal vez como una manera muy natural, como una cara no afligida, porque esto pasó hace muchos años. Y sí pasó, o sea, ¿por qué estaría mintiendo? ¿Por qué estaría inventando una historia con tantos detalles? Como, no sé si la gente que miente así. Ya, la segunda pregunta es, ¿por qué no nos sacaron de ahí? Como cuando estaban haciendo el exorcismo en la misa. La verdad no tengo idea. Yo era chica, tenía 12 años, 10, 12 años. No tengo idea porque nadie dijo como, oh, hay niños, saquémoslos. No tengo idea. En esa época se normalizaban hartas cosas. Entonces tal vez como que el profe incluso puede que haya creído como que era una oportunidad para que nosotros viéramos los milagros que hace Dios. Así que no nos sacó. Ya, la siguiente es esta que está aquí. Que si recuerdo el rostro de la persona cuando me miró. De la persona poseída. Sí lo recuerdo. Recuerdo que la chica estaba chascona. Tenía el pelo corto hasta por aquí, negro. Era como una melena. Tenía una cara que... o sea, si uno la veía como que era una cara de persona, pero cuando la miras a los ojos no era una cara de persona. Como que era media gris. Los ojos estaban muy abiertos, muy grandes, y con las pupilas muy dilatadas de color negro. Y si mal no recuerdo, tenía como los ojos medio grises, pero eso no podría como decir si fue así, porque es como mi recuerdo, y uno sabe que a través de los años los recuerdos se van modificando, así que no podría decir eso de los ojos grises, pero sí tenía los ojos muy abiertos así y con las pupilas muy dilatadas de color negro. Ya, esta dice que ¿por qué había tanta gente en el exorcismo? Porque dicen de que como que los exorcismos se supone que son privados y cosas así.
La verdad no tengo idea. Es el único exorcismo en el que he estado. Yo nunca he estado en un exorcismo en una iglesia evangélica ni en ninguna otra situación. Solo en este. No sé por qué había harta gente, pero tampoco éramos tantos en la capilla. Porque alguien grita así, ya, filo. No sé por qué habíamos como 30, 20 a 30 personas en la capilla. Había muchos asientos vacíos. Pero no sé por qué ocurrió ahí como frente al público. Sé que las puertas de la capilla estaban cerradas porque cuando nosotros salimos, los papás estaban afuera esperándonos y los papás no sabían qué pasaba adentro. Pero así que en ese sentido igual fue como privado, pero no sé por qué fue así. Tal vez en la iglesia de este padre las cosas son así, no sé. Yo en todos los años que fue a esa iglesia nunca presencié nada fuera de lo común en las misas dominicales. Así que no tengo idea por qué sucedió así. Ok, me parece demasiado fuerte que una niña, unos niños de 10, 12 años hayan experimentado algo así. O sea, sí le creo totalmente, pero ¿por qué permitieron que ocurriera algo así? O sea, entiendo que a lo mejor salió pues, el imprevisto, pero bueno, hay niños, antes de empezar, hay que sacar a los niños. No vamos a permitir que vivan algo así. Es más, a los niños y a todas las personas ajenas a esa situación, en mi opinión. Supongo que tal vez también al ser un imprevisto y tal vez algo que no les había pasado, pues no supieron cómo gestionar la situación, pero qué fuerte para todos los niños que llegaron a ver algo así. Luego me dio mucha cosa cuando escribe, a ver, obviamente aunque te digan no la veas porque lo que tú quieras, yo creo que te ganan las ganas de voltear, de querer saber qué es lo que está pasando, de verlo. Y entiendo 100% que ella, pues, teniéndola de espaldas, como que a lo mejor se sintió un poco segura para mirarla y ver lo que estaba sucediendo. Pero cuando describe que ella como que de alguna manera sintió su mirada y volteó como muy brusca, girando la cabeza como de una manera casi inhumana, mirándola con esta cara, con estos ojos súper como malditos, malévolos. No sé cómo supera una situación así cualquier persona, y menos una niña de 10, 12 años. Y para terminar, díganme en los comentarios si quieren ver una segunda parte de casos de exorcismos, porque hay muchos de posesiones, exorcismos. Así que bueno, vamos con el último, que es @nitanzorron1. De hecho, yo estuve con él en un podcast hace algunos años, ahí lo conocí, y muy buena onda, se los recomiendo. Ok, este video lo subí hace 4 días y dice: hablemos opinión del storytime del convento de Cami. Tengo 3 cosas para decir sobre el caso súper viral del convento que anda dando vueltas por TikTok. Que harto me han pedido que lo comente. Lo primero, y va con un poco un story time antes de que se muera mi abuelita, como que ella era mi confidente en todos los temas espirituales, paranormales. Ella era súper religiosa y yo no, en verdad yo era un poco más alejado de la religión, o sea, siempre creyente como en una fuerza universal, en la energía, para mí eso era Dios, el amor, pero mi abuelita tenía una visión mucho más religiosa. Y ella siempre fue mi confidente, siempre hablábamos de cosas paranormales, era la única en la que yo le confiaba este tipo de temas antes de empezar a contarlo abiertamente con ustedes. Bueno, poco después de que murió, la primera vez que la vi en formato fantasmal, por así decir, fue cuando fuimos a dejar su urna al lugar donde quedó. Y aparte de conversar un par de cosas, yo le dije, ¿viste que yo tenía razón? Y ella me dijo, cállate y ponle atención al cura. Después de eso, al par de meses, tuve mi primer encuentro con un demonio. Yo pensé que los demonios no existían. Quizás ridículamente, porque siempre había visto espíritus o fantasmas, pero yo pensé que eran como una metáfora, así como un espíritu muy malo. Pero no, son entes totalmente diferentes y son brígidos, en verdad. Son cuáticos, son terribles, son aterradores. Y después tuve otras experiencias con otros seres similares que nos encontramos en investigación y eventualmente, conversando nuevamente con mi abuela, me dijo, ¿viste que yo también tenía razón? Y sí, en muchos sentidos ella también tenía razón. Entonces lo primero que quiero decir básicamente es que la lucha de la luz y la oscuridad es totalmente verdad. Onda, la batalla campal espiritual que se libra día a día es verdad y es cuática. Y como que cuando te das cuenta o cuando logras verlo directamente,
es súper traumante, te cambia la cosmovisión de todo, porque no es solamente que afecte como el mundo espiritual, sino que también lo estás viendo de manera un poco física o en el mundo físico. Y es cuático. Entiendo que la Cami se haya traumado por mucho tiempo, porque yo creo que es imposible no traumarse, porque como les digo, como que te cambia la visión del mundo en el que vives, pues es como... ¿Cómo vuelvo a lo de antes si ahora conozco toda esta realidad? Onda, ya vi cómo funciona, ya vi como un poco la Matrix. Es como cómo me sigo haciendo el tonto con esta realidad que es cuática y que muy poca gente llega a ver. Bueno, para finalizar el punto 1, no hay nada en su relato que me llame la atención en esa parte. Segundo, esto va para la Cami, te va a seguir pasando, porque efectivamente la gente que tiene como este brillo nos sigue pasando, y en ese sentido te sugeriría que, si bien tienes un muy buen escudo de protección por esa misma luz, yo trataría de aprender a proteger a los otros, porque te va a seguir pasando y te van a seguir siguiendo estas cosas, porque como tú dijiste en una parte, al final es como una lámpara y las polillas se acercan a esta luz. Así que mientras antes aprendas a protegerte extra y a proteger a los que te rodean, te vas a sentir quizá un poco más segura, y no te van a llegar tanto los recuerdos de Vietnam cuando se te acerquen nuevamente estas cosas. Y número 3, mira, siendo que en esta historia había monjas que hablan en lengua y se contorsionan, eso me llamó cero la atención dentro del contexto. Claro, es hasta anormal, pero normal. Lo que sí me llamó la atención fue que ¿qué onda esas monjas, weón? PDI, vayan a revisar qué pasa, hay una secta y... claro, ella también dice que después tuvo otra experiencia muy positiva, pero la de allá me pareció muy extraña. Tiene hasta cierta actitud media sectaria, no sé. Además que, según tengo entendido y por lo que he visto, que el obispo, o sea, para hacer un exorcismo, tenés que hablar con el obispo, y el obispo te exige un montón de pruebas. Onda, no llegar y hacer un exorcismo, te piden así como exámenes psicológicos, te piden pruebas contundentes de que hay un intento o hay una posesión. Entonces no es como, oye, llamar por teléfono, oye, obispo, ¿te necesitas un exorcismo? Sí, dale. Nunca había escuchado que eso pase así. No sé, desconozco si al ser monjas o ser miembros así como de la iglesia oficial, quizás no te piden tanta burocracia. Pero usualmente es como ir a hacer un trámite al servicio de impuesto interno, weón, hay días y meses de trámite. Así que lo que más me llamó la atención fue que sea tan rápido. Habría que ver, quizás la Cami nos puede responder, o quizás o un exorcista o un obispo nos puede decir si, claro, el trámite para esta gente que es parte de la iglesia y no laicos es más corto. Pero del resto del relato es lo que hay, gente. Ok, yo quiero mencionar algo respondiendo a esto último que dijo. Creo que, analizando toda la historia que contó Cami, en este convento como que había mucha corrupción, por decirlo así, porque ni siquiera habían cumplido con los requisitos de que tenían que ser 12 monjas y había solamente 11, entonces admitieron a Cami rápido para que fuera esa número 12, pero aún así, desde antes de que llegara Cami, que eran nada más 11, estaban recibiendo donaciones y estaban actuando como si tuvieran todo en regla y fueran un convento oficial. No sé mucho de esas cosas, pero lo que entiendo es que estaban haciendo lo que ellas querían, como ellas querían, cuando ellas querían, sin seguir las reglas ni los requisitos que te pedían. Entonces creo que de la misma manera pudieron haberse saltado todos esos documentos, análisis, requisitos que te piden para un exorcismo oficial. Creo que de esta manera es que lo llevaron a cabo tan rápido. Ahora también no sabemos, o sea, Cami es una persona que vio el exorcismo de fuera, pero no es la persona que lo vivió. Entonces no sabemos lo que esa monja haya hecho para que se lograra el exorcismo, si le hayan hecho algunos análisis, si haya habido llamadas, si había habido algún registro, documentación oficial o algo. No sabemos nada de eso porque Cami era una persona externa a eso. Ahora, si tomamos en cuenta que todo sucedió muy rápido y un proceso para un exorcismo no sería tan rápido, entonces creo que podría ser por eso, justamente porque estaban haciendo lo que ellas querían, y pues era justo como muchas personas están mencionando, era
más como una secta, había algo más ahí. Entonces, pues sí, yo creo 100% en todo lo que contó Cami. Igual me gustaría saber ustedes qué opinan, cuéntenme en los comentarios. Y también quiero mencionar sobre su historia con su abuelita. Me pareció súper bonito que pueda tener como esta relación, esta comunicación con su abuelita después de que ella falleciera. Bueno, no conozco al 100% su historia, como les digo, yo lo conocí en un podcast y platicamos un poquito, me contó algunas historias y yo a él, etcétera, pero por lo poquito que contó me pareció muy interesante su historia, así que la voy a checar. Igual si alguien más quiere ver su contenido, lo encuentran como Ni Tan Zorrón. Y bueno, vamos a terminar aquí el video porque creo que ya quedó muy largo. Igual si quieren una segunda parte de casos de exorcismos, posesiones, díganme en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse. También síganme en todas mis redes sociales porque subo contenido de terror casi todos los días. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.